días a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente a este ciclo de conferencias. Y recordándoles que al final contaremos con la sesión de preguntas y respuestas con nuestros participantes. Como nos han estado acompañando, se han presentado una serie de webinars en los cuales pues hemos platicado de algunos de la funcionalidad de los ingredientes principales al elaborar un producto, del desarrollo de productos que hemos realizado aquí en Siete, así como esa percepción del consumidor. Sin embargo, también es importante conocer qué pasa detrás de las manos de un producto de panificación, hablando de los panaderos, de sus experiencias al elaborar el pan y ahora también con estas experiencias de la pandemia. Y en este sentido, vamos a presentar el webinar 6, el cual está titulado Consumo de pan, tradición, cultura e identidad en México. Para este webinar se tienen los siguientes ponentes, que es el doctor Eber Sánchez Osorio, con el tema Historia e importancia de la panificación en México, la doctora María de Lourdes Flores López, con el tema Aspectos culturales, gustos y preferencias del consumo de pan. Y vamos a tener dos invitados especiales, los cuales nos van a platicar un poco de esas experiencias, que es Jorge Young con su panadería de barrio y Marta Arguello con la bulallería en Cuernavaca. Entonces yo le cedo la palabra al doctor Eber Sánchez para que pueda dar inicio a este webinar. Adelante, doctor. Muy bien, muchas gracias, Norma. Agradezco también el foro, agradezco este grupo de trabajo integrado en este momento por la compañera Lourdes Flores, así también como Marta y nuestro compañero Jorge. Una de las cosas que me parece muy importante es que como que se le ha puesto muy poca importancia a la investigación o producción del pan, pensado como una manera científica social. O sea, no hemos reflexionado o no se reflexiona tanto, por ejemplo, sobre qué hay detrás de la producción del pan, cómo fue que llegó la producción de pan en México y como un poco sobre qué pasa con estas producciones de pan que hay en comunidades o estados específicos y una parte del sector de la producción de pan que podemos llamar industrializado. Yo les voy a contar un poco sobre la historia de la panificación en México y me parece que es un poco de historia conjugada un poco con tradición, costumbre de la panadería popular, por llamarlo de alguna manera, y pero lo hablo de manera general, de tal modo que en algún momento creo que sí se pierden algunas cosas que quizá al final, con las preguntas y respuestas, podamos volver a hablar de ello, ¿no? Entonces, de manera general, podemos decir que la panadería es uno de los grandes tesoros de la gastronomía nacional. Su historia se remonta a la época virreinal, durante la cual floreció gracias al ingenio mexicano, creando piezas con sugerentes nombres y formas que desde esos tiempos hasta la actualidad conquistan la vista y el gusto. Está de más, por ejemplo, mencionar algunos nombres particulares del pan y está de más también como mencionar en este momento como ese ingenio mexicano que ha ido innovando, pero que es característico particularmente de regiones particulares, ¿no? Volviendo a la historia, en 1531 España vivió una terrible sequía que los obligó a consumir el trigo cultivado en sus colonias, lo que hizo que los expendios de pan se hagan más populares. Aunque en un inicio los indígenas tenían prohibido consumir el pan, aprenden el oficio de panadero, haciendo de este un arte en el que mezclaron sus tradiciones paganas y nuevamente el ingenio se volvió a ver en la producción de pan debido a que pues estas personas indígenas particularmente conjugaron la cosmovisión y conjugaron sus creencias escondiéndolas, vamos a llamarle de este modo, en algunos panes específicos.
El pan, desde aquellos tiempos y como hasta ahora lo podemos observar, tiene diferentes calidades de acuerdo al tipo de grano con el que se elabora. En aquel tiempo, por ejemplo, se podía hablar de el floreado o el fino, que iba con mucho huevo y se vendía en las panaderías de los barrios céntricos a las ciudades donde vivían principalmente los españoles y criollos. Con el tiempo, el pan para el pueblo, o también conocido como el pan corriente, se permitió vender en las pulquerías. Cabe mencionar que también hay algunos datos donde se dice que se prohibió en un momento y después volvió a venderse nuevamente en estos sitios. Las pulquerías que después con el tiempo se convirtieron en famosas misceláneas. Ahí se podían vender desde abarrotes, hilos para bordar, había de todo, incluyendo diferentes piezas de pan. Además de las ventas en panaderías y pulquerías principalmente, las mujeres indígenas jugaban un papel fundamental vendiendo los panes en mercados y plazas principales. Fue tanto el auge del pan, que nosotros sabemos, por ejemplo, que se convirtió en parte de la dieta diaria del mexicano. Y fue el nombre que le dieron al pan, la vista y el gusto que trascendieron más de 300 años creando piezas sugerentes. Hay muchas, como por ejemplo las chilindrinas, las conchas, las gallinas, los besos, las trenzas, las corbatas, los ladrillos, y así seguidamente yo y ustedes, y juntos quizá podemos nombrar un sinfín de nombres de producciones de pan que conocemos tradicionalmente. Como ya mencionamos, las tradiciones paganas populares, que básicamente eran creencias de los pueblos originarios, se vieron reflejados en la panadería, como por ejemplo en el pan de muerto o en las fiestas religiosas, principalmente como las roscas de Reyes. Habría que mencionar, por ejemplo, que estos panes también se le conocen como panes rituales, y en ese sentido, muchos de nosotros podemos dar cuenta de algunas fiestas particulares, principalmente patronales, en algunas comunidades, donde se hace un pan particular para ese tipo de fiesta. A finales del siglo XVIII llegan a México los primeros maestros panaderos y pasteleros de Europa, específicamente franceses e italianos, quienes establecerían los primeros talleres de este oficio con la forma de trabajo europeo, donde el jefe de familia es el maestro y los hijos son los pupilos. La panadería, por toda la Nueva España en este siglo, se convierte en una actividad económica en auge. La influencia de la panadería francesa llegó a México y se convirtió por un tiempo en la favorita. Es importante hacer notar cómo desde aquel tiempo había como un tipo de enfrentamiento entre los panaderos franceses y los panaderos mexicanos, pero como siempre, el ingenio mexicano buscaba el modo de cómo ellos podían vender de una mejor manera. Entonces, idearon una estrategia que consistía en salir a la calle gritando: gorditas de cuajada, no compren polvorones, el pan mexicano es el más rico. Yo creo que cada uno de nosotros también pudiera en algún momento comentar cómo se han visto, cómo la panadería tradicional busca sus métodos para vender particularmente. Pero bueno, la competencia se volvió cada vez más ruda, especialmente con la venta de bolillos y teleras, por lo que las panaderías empezaron a ofrecer bolillo caliente recién salido del horno cada 20 minutos. Una cosa que se hace notar aquí es que la gente buscaba pan fresco, no quería el pan que ya había tardado mucho tiempo de haber salido y que estaba en el anaquel, entonces buscaba quién elaboró el último pan para irlo a comprar. Otra cosa es que la forma de venta o comercialización del pan no siempre ha sido la misma. Por ejemplo, a partir de los años 40, las panaderías se transformaron de pequeños negocios familiares a industriales. La forma en la que se vendía el pan era mucho más personalizado, ya que la gente iba seleccionando su pan en el mostrador, mientras el encargado lo iba colocando en una charola y después quien compraba el pan pasaba a pagarlo en caja. En los años 50 cambió la forma de venderlo, ya que se implementaron anaqueles donde la gente lo iba tomando, usando el sistema de autoservicio.
lo que permitió que la compra fuera más dinámica y que incrementaran las ventas. Pareciera ser que hasta este momento pudiera verse conjugado estas dos formas de comercialización del pan, desde donde uno lo selecciona en la vitrina hasta donde uno con una charola y con las pinzas va escogiendo el pan. La modernización fue penetrando en las remodelaciones de las panaderías y expendios que poco a poco fueron cambiando de imagen y mejorando los procesos para la elaboración del pan en México. Hoy en día, por ejemplo, es difícil encontrar panaderías que conserven la tradición de elaborar el pan como se hacía hace 200 años. El pan se ha convertido en un elemento tan importante de la cultura mexicana que actualmente el pan se elabora bueno, ha pasado de las panaderías tradicionales a panaderías grandes e industrializadas, teniendo que eliminar en ese sentido grandes panes tradicionales. La mayoría de estos establecimientos utilizan pan congelado con bastantes conservadores y lo hornean de acuerdo a la demanda o cómo la gente lo va pidiendo. A diferencia, por ejemplo, de los panes tradicionales que se hacen en las comunidades o en los pueblos, donde se puede decir que las panaderías se elaboran, los panes, perdón, se elaboran diariamente. México es el país con más variedad de pan debido a las herencias y fusiones culinarias que ha vivido nuestra gastronomía desde la época prehispánica, durante el virreinato, más adelante con la influencia francesa y otras influencias que se dieron a lo largo de los años por diferentes regiones del país. El panadero es una figura tan importante como lo es un cocinero experimentado, quien representa lo más cercano al hogar y el lugar donde nosotros vivimos, ¿no? Probablemente nosotros conocemos a un panadero particular y de repente decimos, no, yo voy a comprar el pan en este lugar debido al sabor, la textura o quizá porque evoca algo cuando nosotros lo probamos o consumimos, ¿no? En México la panadería, con todo lo que he dicho, se ha convertido en un símbolo de tradición, cultura e identidad. De esta manera, cada pieza de pan, desde su peculiar nombre, por ejemplo, ojo de pancha, chilindrina, espejos, semitas, bolillos, teleras, etcétera, hasta su modo de preparación es único y característico de cada región en la que se elabora, pues la cultura de esta está reflejado en la gastronomía. Finalmente, un poco recordando una película que cada uno de nosotros conocemos y que es común particularmente porque todavía cuando se escucha esa frase nos evoca el consumo del pan, podemos decir lo siguiente. Al son de panadero con el panadero con el pan, en la película Hay amor, ¿cómo me has puesto?, de 1951, Tintán nos presenta la vida de los panaderos de la Ciudad de México de mediados del siglo XX. Esta imborrable actuación, debido a la gracia y picardía del rey de barrio, refleja la importancia cultural que tiene el pan en nuestro país. Sin lugar a dudas, es la panadería un elemento clave en la formación de la gastronomía popular mexicana. Y como ya mencioné también anteriormente, me parece que cada uno de nosotros prefiere un pan específico que busca consumir según lo que evoca o transmite para cada uno de nosotros. Hasta aquí mi presentación y dejo el lugar a nuestra compañera Lourdes. Muchas gracias, Ever. Muchas gracias a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes, con las doctoras, con Marta y con Jorge. Yo voy a ser un poco más breve y quisiera situar como algunos aspectos que están vinculados mucho a las preferencias de consumo. Ya Ever nos habla un poco de esta cuestión histórica, de algunos aspectos de la panificación y cómo se ha instaurado en nuestro país. Yo quisiera retomar como algunos datos estadísticos del CANAIMPA que, bueno, verifican mucho esto que Eva nos ha comentado, ¿no? Consumimos el pan de una forma muy importante, el pan blanco, el bolillo, telera y en pan de caja, pero además tenemos una predilección por el pan dulce, ¿no? Consumimos mucho pan dulce, el alimento finalmente forma parte de nuestra dieta, es un alimento básico, al igual que la tortilla, y contamos con una diversidad de panes asociados a este mosaico cultural que vivimos.
Hace rato, antes de iniciar la presentación, hablábamos de la cantidad de panes y diversidad de panes que hay. Y quisiera tomar un ejemplo muy breve de un colega de antropología de la alimentación que presentaba algunos de estos panes, ¿no? El pan de Chiapas, cuál era el pan característico de Chiapas, ¿no? El de Aguascalientes, etcétera. Y de pronto empezaron a llegar una serie de mensajes que aludían, no, pues es que también está este pan, está aquel pan. Y bueno, entonces realmente tenemos una gran variedad de panes que se elaboran en nuestro México. Y creo que esta diversidad está muy vinculada a un elemento que tiene que ver con el territorio y la región donde nos ubicamos. Hay un dato que se me pareció muy relevante de una encuesta sobre panificación que encontré, en donde justamente decía esto que también Ever nos comentaba, ¿no? Que más del 78% de las personas tienen una panadería cerca, ¿no? Y que nos remite a la compra de pan diario. Entonces el pan lo buscamos y lo queremos consumirla. Hay una cuestión bien interesante de la disponibilidad y accesibilidad de los productos de panificación que están al alcance de nuestras manos, ¿no? Encontramos expendios pues a la vuelta de la esquina, desde el pan industrial que ya comentaba Ever, además del pan elaborado por panaderías tradicionales y también otras opciones de panificación de mercados alternos en donde incorporan otros alimentos desde lo local, elementos que tienen que ver con la sustentabilidad ambiental y con la calidad del producto, ¿no? Me parece que estas opciones estas opciones que se presentan ahora pues están también dando respuesta a un consumidor que también tiene estos intereses muy en común. Ya no me voy a alargar más, ya no voy a extenderme más bien quisiera dejar ahora la intervención a nuestros invitados de lujo, y quisiera presentar a Jorge y a Marta, empezando un poco a introducir la plática en relación a sus experiencias en la panificación. Me gustaría como plantear esta parte, cómo surge este proyecto de panificación que tienen ustedes. No sé si Marta quiere tomar la palabra y después Jorge, y empezar un poquito a platicar con ustedes sobre estos aspectos. Adelante. Bueno, invitaría a Marta a que nos comentara y después a Jorge. Sí, gracias, Lulu. Pues el proyecto de panificación que tengo inició hace algunos años, fue una decisión personal, un cambio de estrategia en mi vida. Me gusta mucho hacer pan y decidí dedicarme a esto, aunque quería hacer algo diferente. Hay muchas opciones de pan, como tú dices, muy cercanas a donde cada uno vive y tienen muchos aspectos en común. En casa comemos mucho pan, pero nos gusta el pan de masa madre. Entonces, mi proyecto fue eso, fue hacer panes con masa madre. Poco a poco se ha ido diversificando. Ahora ya hago cosas también de panadería, pastelería, galletería, pero inició de esa manera. Tenía muy claro qué tipo de pan quería hacer. Consumo productos locales. Doy siempre preferencia a eso, a que sean locales, frescos. Utilizo muy pocas cosas de importación. Y fue así como empezamos haciendo panes para nosotros y poco a poco la gente que los comía, los amigos que venían a casa nos decía que les gustaba, entonces empezamos a hacer más y a utilizar granos, a empezar a hacer cosas diferentes. Jorge, compártenos. Sí, claro. Gracias por la invitación, Lourdes, Ever, Marta, un gusto estar con ustedes. Pues bueno, Panadería de Barrio es muy curiosa también mi historia porque se hizo a partir de una inquietud personal de querer llegar a desarrollar un proyecto que tuviera que ver con cuestiones alimenticias. Yo soy de profesión comunicólogo, tengo una maestría en cine, pero también ahora sí, en mis ratos libres lo utilicé para estudiar gastronomía y pues soy chef también, ya. Entonces, a partir de esta inquietud fue inicialmente como conocer todo el mundo gastronómico, lo que podía aportar y también dónde me podía yo insertar de una manera en donde pudiera ser de una manera más orgánica como esta parte que quería desarrollar. Y curiosamente ocurre con la panadería.
de un modo que me parece como bastante digerible, en el sentido de que inicialmente yo comencé haciendo pan para ciertas personas, pan vegano específicamente, para ciertas personas que tenían dificultad para poder llegar a conseguir alimentos veganos en la ciudad. Inclusive en Guadalajara, que ya es como un poco más extendida esta práctica dentro de las personas, dentro de la sociedad. Entonces, a partir de ahí comienzo yo a hacer este pan vegano, o sea, veganizo todas las recetas que comienzo a aprender en la escuela, y desde ahí comienza Panadería de Barrio como una propuesta en donde vería este tipo de nichos en donde se estuviera atendiendo poco a las personas, y a partir de ahí, sobre todo, tener una alimentación más sana, que eso es algo muy importante y desde el cual se ubica ya en este momento Panadería de Barrio. Yo llevo ya 2 años trabajando en este proyecto, ha estado creciendo. Y bueno, ahorita comentaremos un poco cómo le ha ido en la pandemia, porque fue como un momento histórico bastante peculiar para todos, pero creo que para la panadería, o cuando menos para mí, fue un momento como decisivo para el desarrollo. Pero bueno, actualmente yo me encuentro desarrollando panes veganos, y lo que trato de hacer es de veganizar recetas tradicionales. Ahorita, por ejemplo, escuchando a Ever y a ti, Lulu, me parece como interesante esta cultura que tenemos del pan, y también todo lo que ha avanzado. O sea, a pesar de que tenemos como muy arraigadas nuestras tradiciones, y creo que sí está comenzando la cultura de la panificación específicamente a dar un giro interesante en la manera en la cual tanto lo comemos, también lo producimos, y también comenzamos como a darle como esos giros de variantes para cierto tipo de públicos, que incluso en este momento yo puedo decir que mi público no es el vegano, sino es un público en general. O sea, puedo decir que el 95% de mis clientes son personas que no son veganas. Entonces es como curioso también como conocer este nicho y comenzar a hacer panes para un público que inicialmente era como muy específico, y que posteriormente se abre y comienza a ser consumido por todos. Entonces, ahorita lo dejo aquí como en esta parte en la que voy, y bueno, no sé si tengan alguna pregunta. No, pues muy interesante. No sé si Ever quieres plantear algún tópico. Yo me gustaría que a lo mejor habláramos un poquito de, eh, ahorita Jorge nos comentaba este asunto de los productores, del consumo específico para personas o productos veganos. Sin embargo, dice, bueno, realmente el que consume mi producto es el público en general. Que nos hablara un poquito del consumidor y cómo ha influido en la elaboración de su pan. Me gustaría como plantear esta pregunta. ¿Cuál es la demanda del consumidor y cómo ha influido en la elaboración del pan? No sé, Marta, si quieras comentarnos. Bueno, el- yo creo que la gente está mucho más informada ahora y tiene más claro lo que quiere y lo que no quiere comer. Un pan de entrada es un pan vegano, porque es harina, agua, sal y algo que lo leude, que puede ser una levadura de panadero o que puede ser masa madre o algunas otras cosas que existen. En mi caso, yo utilizo masa madre, que es un fermento natural. Es una mezcla de bacterias y levaduras que lo que va a hacer es hacer el producto, el pan, mucho más digerible. Son fermentaciones largas, hay un proceso ahí de degradación del gluten importante. De entrada son panes veganos. La gente, algunos no lo saben. Entonces, de repente a mí me ha tocado que llegan y me dicen, es que yo quiero un pan vegano. De entrada, todos los panes son veganos, a menos que tengan ya incorporación de algún lácteo, que ya es otro tipo de pan, o que tengan huevo, que tampoco es un pan, el pan básico. Pero sí creo que la gente tiene mucho más claro qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere comer en estos momentos. En mi caso, hay, hay demandas de los clientes y que eso me permite investigar o buscar por otro lado y tal vez hacer cosas nuevas. Es importante escuchar al cliente también lo que quiere hacer. Hay cosas que realmente
por ejemplo, si llegan y me dicen, es que a mí me gustaría que hicieras conchas, mi proyecto y como yo estoy trabajando no voy a hacer conchas, hay muchas otras opciones cerca. Yo creo que también hay que tener muy claro el proyecto que estamos desarrollando y lo que queremos hacer para no diversificarnos y después, como dice mi mamá, el que mucho abarca poco aprieta. Hay que tener muy claro lo que queremos hacer y hay opciones de todo para todos. Bueno, en mi caso ha sido como también muy peculiar la manera en la que yo he conocido a mis clientes. Una de las situaciones que es Panadería de Barrio es que no tiene ningún espacio físico. Panadería de Barrio es una panadería en línea. Entonces, a partir de ahí ya hay como cierta situación que comienza a definir al público al cual yo estoy llegando. Yo me encuentro en la ciudad de Guadalajara. Entonces, a partir de aquí, el trabajo que yo he hecho o la estrategia que yo he desarrollado para poder tener la panadería es llegar a que el público, o tratar de llegar a ese público que le interese probar el tipo de pan que yo tengo y a partir de ahí que comiencen las recomendaciones. Y creo que desde ahí me ha ido muy bien en el sentido de que ha sido muy aceptado el pan o la propuesta de pan que yo tengo. Y entonces desde ahí yo lo que me doy cuenta también como Marta lo comenta, es que la gente está más informada y quiere cierto tipo de panes que no únicamente satisfagan la cuestión del comer, sino que también les interesa que estén bien alimentados, que sea un producto de calidad, que se pueda apoyar la producción local. Entonces, a partir de ahí creo que es donde se ha jalado también mucho de los gustos del público, bueno, cuando menos del público que tiene Panadería de Barrio, porque es un público que sí busca tener ese pan en donde pueda tener, por ejemplo, mi pan no tiene conservadores, el pan que uso también o que hago, el pan dulce, por ejemplo, es endulzado con miel de agave o con azúcares moscavadas. Entonces, a partir de ahí también hay como una definición de personas que tratan de tener una mejor alimentación y tratar también de no tener esa alimentación tan industrializada que por ejemplo en algunas panaderías tiene, y desde ahí es donde comienza a configurarse el público. Entonces desde ahí es donde principalmente se ha trabajado y que en este último año específicamente también se ha escuchado mucho al público en donde bueno, quieren pan de elote, quieren pan de nueces con pasas, y entonces a partir de ahí, lo interesante o el reto que yo tengo como panadero en Panadería de Barrio es llegar a tener recetas en donde no haya ninguna mezcla de derivados animales. Entonces ha sido muy interesante para mí como esta parte de buscar panes dulces que algunos o muchos de ellos pues tienen algún derivado animal, y entonces a partir de ahí dejarlo de lado y comenzar a hacer mis propias mezclas y desde ahí comenzar a desarrollar el pan. Entonces, pues bueno, creo y es interesante porque esto también ha diversificado mucho al público, o sea, no lo ha puesto en el aspecto vegano o el público vegano, sino también ha hecho un público en general que se da cuenta que hay muchos productos que no necesariamente tienen que ser derivados animales y que se siga y que les sepa bien y que disfruten de comer de lo que están haciendo. Entonces, a partir de ahí, es como lo he estado trabajando yo. Pues muy interesante las propuestas, las dos propuestas. Me gustaría preguntar también, ahora en la experiencia del COVID, de esta pandemia que nos ha azotado a todos, ¿ha habido alguna cuestión importante que haya afectado sus proyectos con la panificación? No sé si Marta nos quieras compartir un poco esta experiencia con el COVID. Sí, muy al principio lo que decidimos es trabajar menos, pero resulta que como todos estaban trabajando ya en su casa, los pedidos de pan aumentaron mucho en nuestro caso. Entonces teníamos que seguir trabajando y además de alguna manera apoyar a la gente que estaba trabajando también desde sus casas y que no quería salir. Entonces nosotros lo que hicimos fue empezar a hacer envíos a domicilio.
No lo hacíamos, alguna gente ya me lo había preguntado, no lo hacíamos por cuestiones de tiempo más bien, pero ahora, bueno, también subcontratamos a alguien, hay alguien, una persona que trabaja con nosotros la panadería y que él es el encargado de hacer todas las entregas. Hacemos entregas 4 veces por semana y la verdad es que mucho de la demanda se va por este camino a entregas a domicilio. Ha sido la manera en cómo hemos un poco paleado la pandemia. Seguimos trabajando mucho, pero con entregas a domicilio. En mi caso, bueno, por la misma característica del negocio que tengo, desde el principio se entregaba a domicilio, entonces en el momento en el que ocurrió los primeros encierros en la ciudad, comenzamos nosotros a repartir pan, o comencé yo a repartir el pan de manera directa, y lo que sí fue es que hubo una gran oportunidad ahí del mercado porque pues muchas personas y muchos lugares no abrían, entonces comenzaron a preguntar acerca del pan las personas que no nos conocían y comenzamos ahí a multiplicar los clientes y las opciones que teníamos. Entonces, a nosotros específicamente sí nos ayudó esta situación, en donde comenzamos a tener más clientes y en donde Panadería de Barrio pues fue conocida por más personas, más allá de las que ya teníamos hasta ese momento. Entonces, para nosotros, o para mí específicamente ha sido esto una oportunidad, en donde sí vemos un crecimiento y lo seguimos viendo, un crecimiento bastante interesante dentro de lo que es los negocios en línea. Y curiosamente, la panadería que como lo han ustedes dicho, el cliente va y escoge el pan. En nuestro caso, pues no viene y escoge el pan, o sea, nosotros se lo llevamos, se lo envolvemos, y le llega el pan a su casa. Entonces aquí también creo que para mí ha sido algo interesante de lo que ustedes inicialmente comienzan a contar de manera histórica a lo que se está dando actualmente, porque el cliente confía, ahora sí, como que la manera de poder seleccionar a su panadería es a partir de los comentarios que hay en redes sociales. Y a partir de ahí es como, en mi caso, se vende el pan y me conocen más personas. Incluso hay gente que me dice, yo estoy comprando pan por la recomendación que escuché en redes sociales. Entonces, eso ya es interesante porque creo que ya hay un cambio de paradigma en la manera en la que estamos consumiendo el pan actualmente. Bien, bueno, no sé si Ever quieras entablar alguna pregunta, alguna cuestión en relación a... Yo observo dos cosas muy, muy importantes, ¿no? Hablaba Marta, por ejemplo, la cuestión del consumo local y también entre los dos hablaron un poco sobre los granos funcionales y particularmente esta cuestión de la salud. Imagino, Jorge, Marta, que parte de la audiencia, por ejemplo, o parte de los consumidores los buscan particularmente por esta sugerencia respecto a vivir sanamente, comer sanamente, etcétera, ¿no? ¿Nos pueden comentar un poco más sobre eso, por favor? Bueno, si quieren, yo lo comento, mientras no sé si esté por ahí Marta, pero yo voy comentando esto, Ever. Sí. Ha sido muy curioso porque incluso en la panadería o cuando menos en la página web, yo nunca menciono, en la página de Facebook que tenemos de Panadería de Barrio, yo nunca menciono que es pan vegano, o sea, simplemente digo, es un pan que no tiene derivados animales. Ya después, si alguien me dice, oye, esto es apto para veganos, es cuando yo especifico sí. Entonces, a partir de ahí, lo que me he topado, bueno, la experiencia que he tenido con los clientes a la hora de conocer mi pan o de seguir consumiendo mi pan, es que ellos son personas que sí están específicamente como preocupados por lo que están comiendo. Tengo, por ejemplo, personas, gran parte de mis clientes no pueden consumir azúcares, entonces el poderles dar opciones con otro tipo de endulzantes que pueda ser como menos dañino para esas personas por el estado en el que se encuentran de salud,
ha sido también como parte importante del trabajo que se ha hecho. Igualmente, he tenido clientes que, por ejemplo, me preguntan por panes sin gluten o panes de ciertas características que ellos necesitan, y entonces a partir de ahí vamos viendo también la factibilidad, si se puede o no hacer ese tipo de panadería. Pero entonces en lo que estamos enfocados principalmente en panadería de barrio es que pueda ser un pan que cumpla ciertas características para las personas y sobre todo que nutra, que eso es algo de lo importante. Y creo que sí lo ha captado el cliente, sí hemos logrado que esas personas, a partir del producto que nosotros les ofrecemos, puedan estar interesados en seguirnos comprando. Y desde ahí creo que ha sido también como algo muy, muy bueno. Y algo de lo que también pues estoy feliz en este momento es que las personas decidan comprar un pan que no tenga conservadores, que eso es algo muy interesante, porque tenemos, por ejemplo, podríamos decir que nuestra competencia es Bimbo, aunque no lo es, pero es interesante también de que nosotros tenemos esta costumbre de no guardar el pan en refrigeración, y el hacerlo actualmente con los panes que yo les ofrezco, creo que también les cambia un poco como la situación de la manera en la que consumen y guardan el pan. Y entonces a partir de ahí también encuentro como como este interés de las personas de consumir productos con menos químicos, con menos conservadores, y ven también como este elemento plus de no llegar a consumir ese tipo de alimentos. Entonces, a partir de ahí también ha sido como interesante cómo las personas logran apreciar este tipo de productos y también pues aprenden a ya no consumir alimentos con tantos conservadores. Gracias, Jorge. No sé si Marta nos quiera comentar. Perdón, Ever, no escuché la pregunta. Respecto a que, por ejemplo, una cosa que particularmente anotabas era la cuestión sobre el consumo local, y junto con Jorge apuntaban los dos sobre la cuestión de los granos funcionales y también esta cuestión del cuidado a la salud particularmente, ¿no? Entonces, como que surge un poco la inquietud sobre, quizá explicando un poquito más sobre qué sería, ingredientes particulares están añadiendo al pan, quizá semillas o quizá algún otro tipo de ingrediente que yo no conozco porque no soy panadero, pero que probablemente pueden dar como esta funcionalidad o cuidado a la salud. No sé si tú te guíes por este tipo de situación, por llamarlo de algún modo, ¿no? Sí, claro. Lo que les comentaba es que nosotros en la panadería hacemos todos los panes salados, los fermentamos con masa madre. La masa madre es un fermento natural. Los panes se fermentan durante periodos largos de tiempo. En mi caso son por lo menos 12 horas de fermentación. Lo que ocurre ahí es que el gluten que está presente en en la harina de trigo, con estas fermentaciones largas, el gluten es como una bola de estambre. Entonces, con estas fermentaciones largas hay enzimas que cortan esta bola de estambre en trozos pequeños, y eso va a hacer que el pan sea mucho más digerible para la persona que lo consume. Esto no provoca lo que mucha gente siente cuando come pan fermentado con levadura comercial, que es una inflamación del estómago, y esto es una respuesta del sistema inmunitario, porque se desarrollan procesos inflamatorios. La gente cuando come pan, y muchos me lo han dicho, que comen pan y se sienten inflamados del estómago. Es porque el pan se fermenta tan rápido, se fermenta en 1 o 2 horas al doble o triple del volumen. Esto va al estómago de la gente, el gluten así en bolas de estambre llega al estómago, el sistema inmunitario de cada uno de nosotros lo detecta como algo extraño y se desarrolla un proceso inflamatorio. En mi caso, o la gente que trabaja no solo soy yo, la gente que trabaja con masa madre, esto no ocurre porque el gluten se degrada.
Esto provoca que la gente tenga una mejor digestión, que asimile mejor todos los nutrientes que hay en el pan, ya sea con granos o sin granos, y además que dure más tiempo en la vida de anaquel, aún sin conservadores químicos. La vida de anaquel es mucho más larga, los olores, los sabores, todo se desarrolla durante estas fermentaciones largas. Entonces, finalmente, comer pan fermentado de esta manera es mucho más, es adecuado con respecto a uno que se elabora con levadura comercial. Ok, muy interesante. Con esta respuesta, por ejemplo, que ustedes están anotando, veo como dos casos particulares, ¿no? Uno como una cuestión más de el cuidado a partir de la salud, y uno iba anotando conforme se me iba, conforme me venía a la cabeza, pensaba un poco lo de la responsabilidad social, luego una conciencia social, y finalmente con el caso, por ejemplo, de Jorge, y también obviamente de Marte, que hablaron los dos, veo como una cuestión de consumo responsable. Es decir, ir dejando como algunos productos de origen animal, por ejemplo, para consumir un producto más quizá de origen vegetal. ¿Es correcto esto? Bueno, en mi caso sí, yo creo que sí hay como una toma de conciencia a toda la situación del cambio climático. O sea, yo creo que sí es definitivamente una respuesta de, de cierto sector en la sociedad que está preocupado por llegar a tratar de incidir de una manera un poco más positiva dentro del ambiente. Por lo que yo he hablado con los clientes, por lo que me dicen, o sea, también están como preocupados por esa situación. Entonces creo que no únicamente se cruza aquí el factor de una mejor alimentación y que se está buscando ya por parte de muchas personas, sino también creo que ya se cruza aquí otro factor que es el cuidado del medio ambiente. Y entonces desde ahí creo que hay una conciencia hacia este consumo responsable y hacia lo que estamos de una u otra manera consumiendo para poder nosotros contribuir en mejoramiento al medio ambiente. Y entonces creo que sí hay como ese interés. O sea, yo sí lo veo, el interés genuino de las personas para este tipo de situaciones y temas dentro de la alimentación y en específico del pan que yo desarrollo. Muy bien. Sí, yo creo que sí hay una conciencia social, una responsabilidad social, una responsabilidad a la hora de comer. Tenemos que ser coherentes y conscientes de todo eso. Yo creo que la gente que pregunta y se informa sobre lo que está comiendo y la manera como come y lo que come ya tienen una conciencia definida. Nosotros sí usamos mantequillas porque es la manera como trabajamos el pan y son los sabores. Los panes salados, como les decía hace rato, por definición son veganos porque no tienen ningún elemento lácteo. Pero toda la viennoiserie que hacemos, los croissants, chocolatines, no tienen el mismo sabor si no se trabajan con mantequilla. Sí, la seguimos trabajando. Quizá también un poco para ir cerrando, pregunta respecto al contexto COVID. ¿Han tenido algún problema, por ejemplo, en el conseguir algún ingrediente particular que ustedes agreguen el pan? Y también respecto a si el precio, por ejemplo, de estos productos quizá básicos que ustedes implementan, ¿ha subido el precio? ¿Sigue igual? ¿Cómo ha estado esta situación tanto en el acceso así como el poder adquirirlos? En mi caso, no, sí, Marta. Marta. Perdón, es que estoy yendo al dentista. Lo contesto rápido. Te dejo el micrófono después.
como les mencionaba, la mayoría de los ingredientes que consumimos, y que eso es un poco la parte de nuestro proyecto, es una parte importante de nuestro proyecto, es que consumimos local o nacional. En este sentido, los ingredientes no ha sido difícil de conseguir. La mayoría de lo que consumo a nivel de frutas y verduras lo compro a 10 kilómetros de mi casa. El chocolate con un chocolatero buenísimo que trabaja aquí en Cuernavaca, y el cacao lo hace venir de Chiapas y Tabasco. La nuez la consigo en Chihuahua, entonces todo es nacional y no ha habido problema para conseguirlo. Sí han aumentado los precios un poco, y lo que nosotros tratamos, y eso también es algo del negocio de entre mi socio y yo, es que no, en la medida de lo posible, no aumentamos los precios este año, porque la situación está difícil para todos, entonces hay que ser solidarios. Tal vez estamos ganando menos, pero tratamos en la medida de lo posible no aumentar precios. Lo que sí hemos tenido dificultad es en todo lo que es de importación, por ejemplo, refacciones. Tengo una batidora KitchenAid descompuesta y no puedo conseguir la refacción, no consigo quien la repare. En este sentido, más bien en maquinaria, mi problema en este momento es maquinaria. Encontrar refacciones y alguien que lo repare está difícil. Muchas gracias, Marta. Gracias, Marta. Bueno, yo en mi caso no he tenido problemas. Creo que estoy en una ciudad bastante grande como para poder no conseguir algún ingrediente, y bueno, eso lo valoro. Y todo lo consigo en el mercado de abastos en Guadalajara. Entonces ha sido como fácil. Si no lo encuentro en un espacio, me voy a otro y lo tiene. Entonces creo que en ese sentido no ha habido problemas. Quizás inicialmente era como ver qué tanto iba a salir o no salir, o cómo se iban a estar estructurando. Un poco creo que esa era más bien mi preocupación, cómo se iban a dar las políticas públicas para poder ver si salíamos o no salíamos. Y también ver qué iba a pasar, porque creo que esa era una parte de la incertidumbre inicial, cuando menos en mi caso. O sea, qué iba a pasar, esto iba a escalar más o menos, iba a controlar. Entonces creo que era más bien como un poco tomarme las reservas en ese sentido. Pero como siempre eran productos de primera necesidad, entonces siempre el mercado estuvo abierto. Teníamos libre acceso para poder hacer las compras. Sí, los productos empezaron a aumentar un poco, no mucho, pero creo que en ese sentido también, al igual que Marta, estuve como apoyando mucho en ese sentido para no aumentar los precios. Sí se ganaba menos, pero en ese sentido también teníamos como más ventas, o sea, era la venta del volumen. Entonces en este caso lo que nos ayudaba como a compensar una cosa con la otra. Y entonces desde ahí fue como comenzamos a trabajar esta cuestión de la pandemia, y específicamente de los ingredientes. Y pues bueno, hasta ahorita en cuestiones de la infraestructura, pues tampoco he tenido problemas en ese sentido. Creo que se ha logrado como acoplar bastante bien el negocio, y sobre todo, y lo vuelvo a recalcar, la venta en línea ha sido un apoyo espectacular, porque además de que me ha ahorrado, y en ese sentido también es algo que valoro, me ha ahorrado muchos gastos fijos que inicialmente se pudieran tener por tener un espacio, y que para muchas personas ha sido eso la parte difícil. En mi caso, la característica del negocio ha sido, pues no ha habido problemas, porque en casa es donde se tiene la panadería y donde se comienza a producir todo. Ok, no sé qué, este, no sé si ustedes sepan, nosotros en CIATEC tenemos un grupo de panificación, particularmente en el área de tecnología alimentaria. Entonces creamos un grupo que tiende un poco a analizar cómo nuevos ingredientes, cuestiones funcionales, etcétera, desde la parte de la tecnología. Quizá una pregunta final, tanto para Marta como Jorge, es
¿necesitan ustedes implementar algún ingrediente probablemente que tenga un procesamiento tecnológico y que les ayude para impulsar los negocios que ustedes están teniendo? ¿Qué necesita la panificación, por ejemplo, en este tipo de avances o desarrollos científicos y tecnológicos? ¿Contesto yo? Ok. Pero no sé si está ahí Marta. Pero bueno, Yo todavía estoy aquí, pero tú primero. Ok. Mira, yo tengo relación con CETEC por mi otro trabajo de diseño. Entonces, la cuestión que a mí me interesa, y contestando la pregunta que hace Sebert, a mí me interesan mucho esas harinas que se puedan hacer con granos. Ustedes tienen un proyecto de harinas con frijol. A mí me interesa mucho tratar de hacer panificación con harina de frijol. E incluso en el momento que se pudiera comercializar o industrializar esta situación de la investigación que ustedes están desarrollando, a mí me interesaría comenzar a hacer panes con esta harina. Entonces creo que hay cosas granos que quizás los hemos utilizado de otras maneras, que a mí me parece muy interesante poder llegar a comenzar a hacer panificación con estos granos que quizás no son tan comunes y que por ahí yo creo que también podría haber algo interesante en cuestiones del valor nutricional que podamos darle a los productos. Entonces, pues más bien espero que puedan ustedes desarrollar esos proyectos como la harina de frijol para yo poder hacer los proyectos que pudiera hacer con eso. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Marta. Yo estoy de acuerdo con Jorge en cuestión de harinas. Por ejemplo, si vemos en otros lugares, en Francia particularmente, que es lo que conozco bien, hay una cantidad de harinas de trigo impresionantes y esto es dependiendo del molido. Hay diferentes molidos y a esto lo extrapolamos a otros granos, otros cereales. En México solo encontramos harina blanca y harina integral. Y hay también calidades en esto. Pero tenemos tantísimos granos que se producen y se cultivan en México y no tenemos harinas. Ahorita estoy escuchando la harina de frijol. Yo consumo harina de amaranto de productores morelenses, pero no hay variedad de harinas en el mercado y estaría excelente contar con harinas de diferentes granos para poder hacer innovaciones y panes diferentes. Muchas gracias, Marta. Bueno, pues les agradecemos de manera general la disposición que ustedes tuvieron para estar con nosotros en esta reunión. Creo que puede abrir un panorama de manera general respecto a cómo la panificación, con la experiencia de ustedes, está viviendo el COVID y también cómo esta cuestión de innovación que ustedes han implementado con la entrega, por ejemplo, y con todos estos elementos de consumo local, consumo responsable, ¿no?, etcétera. Y al mismo tiempo me parece muy interesante también como esta cuestión de qué necesitan de la ciencia y la tecnología para que también nuestro cuerpo de científicos y tecnólogos que tenemos en CIATEC pudieran trabajar como todos estos elementos, ¿no? Cabe mencionar que el compañero Jorge también ha trabajado con nosotros en otro ámbito y él sabe particularmente del trabajo proyecto que está desarrollando nuestro colega Luis Mujica. Entonces, por eso hizo referencia a la cuestión del frijol. Sin embargo, hay diversas actividades que el CIATEC está desarrollando en estas cuestiones de innovación y que me parece que finalmente hay que devolver un poco tanto a los productores como también que llegue a los, como una cadena de valor particularmente, ¿no? Es decir, que el producto salga de los productores, que llegue al panificador, por ejemplo, y luego se regrese nuevamente hacia los pequeños productores, ¿no? Entonces, damos gracias a nuestros compañeros, la compañera Marta, el compañero Jorge. Lulú, no sé si estás ahí ya para ceder la palabra a la compañera Norma.
Aquí estoy nada más para agradecer esta charla, muy interesante. Me parece que hemos tocado algunos tópicos relevantes y que finalmente uno de los sentidos de esta charla es justamente abordarlos y probablemente en algún otro momento profundizar en estos aspectos, ¿no? Como esto que mencionaban de los tipos de harina, de cómo poder tener o diversificar esta variedades de harina, ¿no? Les agradezco mucho a los dos, a Marta, a Jorge, por su tiempo y por su participación en esta charla. Gracias. Gracias por la invitación. Saludos. Dejamos la palabra a la compañera Norma. Norma. ¿Y Norma dónde anda? Sí. Muchas gracias, Ever. Pues muchas gracias a Ever y a Lourdes por este webinar. También reitero mucho el agradecimiento a los invitados que estuvieron participando. Y vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas con nuestro panel. Si quieren levantar la mano o de igual forma escribir en el chat. Micrófonos cerrados. No, está bien. Sí nos escuchan, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Pues nos comenta River que está el pan de caja con harina de centeno de panaderías familiares. Aquí, River, ¿cuál sería tu pregunta? No, nada más se está comentando. Ah, ok. Aquí en esta parte, bueno, en lo que igual se animan los compañeros, el público, bueno, para Lourdes y Ever, esta forma de poder contactar a estas personas, ¿les fue fácil? ¿Cómo fue este contacto con ellos? Bueno, yo creo que primero mencionar, por ejemplo, de que es como una visión de lo que está pasando en la panadería o lo que puede pasar en la panadería de manera general. Estos contactos pues ya los teníamos, particularmente a Jorge, ya lo habíamos contactado porque había trabajado en un proyecto anteriormente con nosotros, pero y la otra contacto, la compañera Marta, es un contacto de Lulu. Parece que Lulu es cliente frecuente de la compañera. Gracias. Pero creo que es importante hacer notar, por ejemplo, sobre la gran variedad de pan tradicional que existe en el país y que estos dos ponentes particularmente nos hablaron de tipos de panificación como pan de barrio, que como lo comentó el compañero, tenía la idea de ser vegano, y el otro es como pan francés, pero no hay que quitar el dedo del renglón de que todavía nos falta poder explorar, observar como todos esos lugares donde hacen, por ejemplo, panes tradicionales como las tradicionales conchas, los cuernos, semitas, teleras, etcétera, ¿no? Creo que todavía hay un campo muy importante donde socialmente todavía se puede indagar, pero también el aporte científico y tecnológico me parece que es importante para poder llegar ahí y poder ofrecer con investigaciones sólidas apoyo a estos panaderos del país. Lu, adelante. Sí, hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Sí, yo conozco a Marta y su propuesta de panadería. Soy su clienta y bueno, me parece que también estas son opciones que ahora se están gestando y que finalmente son propuestas alternativas. Como dice Ever, el espectro de la panificación es muy amplio. En este caso me parece que estas dos propuestas pueden un poco contestar esta pregunta que nos está haciendo Jorge Gutiérrez sobre cómo se realizaría una propuesta de mercadotecnia. Pues ellos empezaron como proyectos particulares. El gusto por la panificación me parece que es una parte importante, y además del gusto por la panificación, la cuestión de la mercadotecnia no se pensó como tal, al menos para el caso de Marta, pues ella se
también el contacto fue de una persona hacia otra que va recomendando el pan que elabora. También lo comentaba Jorge, ¿no? Que era así como se había hecho de sus clientes. Ellos están utilizando los medios de comunicación convencionales, tienen una página en internet, los dos tienen el Face como un medio para socializar sus productos. No es el único, muchos, en el caso de Marta, muchos de sus clientes son personas adultos mayores y no están tan habituados a las redes sociales, pero sí utilizan mucho el teléfono, por ejemplo. Entonces, bueno, así es como conozco a Marta, conozco también a otros panaderos que están también en esta dinámica de estar generando productos y estarlos colocando a través de compartir la experiencia del gusto por el pan y cómo esta experiencia va de persona a persona, ¿no? Es lo que podría comentar. Gracias. Gracias, Lourdes. También aquí comenta Karen, ¿qué harinas o ingredientes vegetales son los más utilizados en panadería vegana que aporten características sensoriales similares al pan común? Bueno, aquí Jorge nos había comentado que pues ellos tratan de utilizar formulaciones que no tuvieran ingredientes animales, pero en sí ha estado trabajando con diferentes tipos de trigo y que también actualmente se están utilizando algunos cereales como avenas, el centeno, la cebada, entre mezclas con el trigo, pero el interés que mostró Jorge fue más que nada en poder incorporar algunas leguminosas como el de la harina de frijol en caso de que llegara a venderse el producto vegetal. Sí, más preguntas. La doctora Noemí, además de harina de frijol, ¿qué otros nuevos ingredientes serían de interés para la panadería vegana? Pues ellos, bueno, de lo que estuvieron comentando fue prácticamente que el mismo público buscaba, bueno, ellos era no incorporar ingredientes de fuentes animales, como reducir esta parte. Entonces, bueno, ahí el hecho de ya no incorporar huevo o leche te impacta en tus formulaciones. Sin embargo, bueno, ahí estaría pendiente que bueno, ahorita ya no se pudo conectar Jorge, pero sí, él comentaba de su página de Facebook, igual poderla revisar en el sentido de que estos productos veganos al parecer les ha gustado mucho al público en general y que quizá en este sentido también él nos pueda ampliar esta información. La página de Facebook, ¿te acuerdas, doctor? Sí, ahorita Lulú lo va a poner en el WhatsApp, en el chat, para que puedan estar en contacto con él. Yo solamente en esta parte añadiría de que si bien tanto Jorge como Marta tenían la intención de solamente comercializar el pan sin necesidad de la cuestión, por ejemplo, de la salud, como el caso de Jorge con el tema vegano, finalmente la gente comenzó a consumir el pan, entiendo, por una cuestión de consumo responsable. Esta parte a mí me parece sumamente importante porque parece ser que hay una vuelta de la gente en querer consumir, no solamente de manera sana, sino de abandonar, como comentas, Norma, la cuestión de ingredientes que tengan origen animal y dar más sentido a un consumo responsable o socialmente responsable, como nosotros hemos comentado en algún momento, ¿no? Y creo que esta parte pues es importante porque todavía tiene un auge, tiene un campo muy importante de investigación y que creo que la ciencia y la tecnología puede explorar como todavía estos caminos. Creo que la compañera Lulú alzó la mano. Lulú, adelante. Y yo quiero comentar y traer nuevamente a la mesa algo que comentaron tanto Jorge como Marta, en el sentido que no tienen ellos muchas opciones de tipos de harina, ¿no? Era como algo que les interesaba conocer,
hablaban de esta situación un poco limitada, ¿no? De los tipos de harina. Y me parece que lo ponían como este reto, ¿no? Este reto tecnológico tal vez, algo que ellos están buscando, de poder trabajar con otros tipos de harina. Era solamente esto lo que quería comentar. Bien. También Luis Ignacio comenta de qué características se buscan más en este tipo de harinas vegetales. Bueno, ahí no platiqué, no comentaron mucho, pero sí como comentaba ahorita Lourdes, el hecho de generalmente ellos alternan diferentes tipos de harinas de trigo, pero sí la necesidad de poderles ofrecer estas harinas vegetales, porque el consumidor es ahorita lo que simplemente ya lo está solicitando y no que, como lo comentaba él, ¿no? Que sean 100% veganos, sino ya es también como parte de una moda y que también lo están relacionando mucho con la salud, el mismo consumidor. Y más que nada esto, ¿no? De tener esa variedad, ese abanico de diversidad de harinas para sobre eso ellos también evaluarlo en el desarrollo de sus productos. Aquí la doctora Noemí Reyes comenta que también en CIATEC se cuenta con muchos ingredientes para este uso potencial en la panadería vegana y de panadería tradicional, y que yo creo que es algo que también pueden aprovechar y acercarse aquí a CIATEC a través de todos estos servicios, proyectos que se tienen. También me gustaría aprovechar de que nos gustaría que ahorita también pudieran escribirnos en el chat algún tema que les gustaría que todavía pudiéramos abarcar, que quizá quedó pendiente en esta serie de webinars, para también poderlos trabajar y podérselos ofrecer más adelante en lo que continúan esta serie de preguntas. Realmente queremos continuar apoyándolos. Aquí comenta María Eugenia, lo interesante es que hay que buscar el vínculo entre los que producen y los que investigan para poder implementar los cambios en panadería directa con certeza. Sí, en esta parte, bueno, Eugenia tiene toda la razón, pero también, bueno, el hecho de tener ese contacto con esta parte de desarrollo, también es importante considerar pues todavía estos trabajos son de investigación y que a veces como ingrediente para utilizar se estarían limitando. Sin embargo, son oportunidades que también se pueden aprovechar con la finalidad de poderlos escalar, ¿no? Para poder tener ya un ingrediente que se pueda distribuir para todos los interesados, en este caso los productores de pan. Quizá mencionar también como el interés social del CIATEC, por ejemplo, María Eugenia, con vincularnos directamente con los productores para que la cuestión científica y tecnológica pues no quede únicamente como en el aire, ¿no? Entonces, en CIATEC estamos trabajando en eso desde la parte social, no únicamente en la panadería, sino que hemos creado grupos de trabajos diversos. Tenemos el grupo de trabajo, por ejemplo, de lácteos, también el de cárnicos, y tenemos un grupo particular que está trabajando en esta parte que le hemos llamado Innovación Social y Tecnológica para la Soberanía y la Justicia Alimentaria. Y la idea básicamente es esa, no solamente escuchar como la parte científica y tecnológica, sino también escuchar como a esos productores. Y cuando hablamos de productores, no nos concentramos únicamente como en las grandes industrias, por ejemplo, aunque sí es un foco importante para el CIATEC, pero también nos vamos como a los pequeños productores de frijol, de mango, y de diversos productos agrícolas que hay en la región. Y de hecho hay subproyectos particulares que también van orientados a buscar el valor agregado de estos productos que son básicamente productos vocacionales de algunos estados y que pueden aportar un poco más a la dieta o a la salud que hay o que se necesita en estos momentos. Ok, hay dos preguntas más. Dice,
algunos libros que recomienden sobre tecnología de la panificación, ya sea en inglés o en español. ¿Podrían indicarnos los títulos? Igual si quieres, bueno, ahorita no los tengo en mente, Jorge, sí te puedo recomendar algunos. Si quieres, igual te dejo ahorita ahí mi correo electrónico y yo con gusto te mando algunos títulos de libros de tecnología de panificación. También, bueno, aprovechando, dentro de estas actividades que también se tienen pendientes, pues es poder trabajar esta serie de webinars que se realizaron, poderlos plasmar con la finalidad de que ustedes no nada más los puedan ver por YouTube, en el canal del CIATEC, sino que también los puedan leer. Todos estos trabajos realizados por este grupo de personas que estuvieron participando para la realización de estos webinars. Aquí la doctora Lourdes está... un nombre de libro. Sí, un nombre de libro, perdón. Sí, yo les pongo mi correo y si quieren, por favor, me pueden escribir. Yo les mando nombres de libros. Y pues bueno, nuevamente, si ya no hay preguntas, nuevamente les agradecemos el acompañarnos a esta serie de webinars. En este sentido, fue mostrarles una parte de lo que nosotros desarrollamos con el propósito de apoyar a las pequeñas y medianas empresas con la finalidad de impulsarlos al poder desarrollar nuevos productos, ¿no? Y ya sea con las nuevas tendencias, situaciones actuales por los que se está pasando el país, como esta pandemia, ¿no? Y mostrar todo el potencial que tiene CIATEC y apoyarlos a través de seminarios, proyectos y asesorías. También seguimos, pues, impulsarlos, ¿no? A que mejore esta economía. Y pues nuevamente también agradezco a todo el grupo de trabajo que nos apoyaron para la preparación de estos webinars de las 4 sedes, de la sede Guadalajara, subsede Noreste, subsede Sureste y de la subsede Zapopan, y que se estuvieron trabajando los webinars con la finalidad de conocer esa funcionalidad de los principales ingredientes, algunas alternativas como la harina de frijol, la finalidad de la importancia de consumir fibra y ese efecto a la salud, así como la generación de nuevos ingredientes como los compuestos fenólicos, la aplicación de los frutanos y la generación de nuevos ingredientes tipo imitación, tipo grasa y su efecto en la generación de los productos, las tendencias que se tienen en los procesos de fermentación, en productos de masas congeladas y en las alternativas que se pueden generar por el proceso de extrusión, sin dejar a un lado la percepción que tiene el consumidor a través de esta selección de pan. Y finalmente también conocer este lado del productor, ¿no? Y de la importancia y conocer esas necesidades que también tiene. Entonces, realmente les agradezco mucho a este equipo de trabajo, reiterando todos estos servicios que contamos. También agradezco mucho el apoyo de Esteban, de TICS, de Carolina, de Educación Continua, y de Karen y de Jesús, para esta difusión de todos estos videos que hemos realizado. Y pues bueno, por nuestra parte, bueno, aquí yo les dejo mis datos, también cualquier cosa, si tienen duda o algún contacto con otro investigador, pues yo se los hago llegar. Y pues nuevamente les agradecemos este interés de ustedes por conectarse con nosotros, y estamos todavía en contacto. Cuando tengamos resultados de esta parte de plasmar estos webinars, les estaremos informando. Pues bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias a todos. E igual, pues agradecer. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y quedamos a la orden. Gracias a todos.
Hasta luego.